Listo, a ver, me iba a ir a este tema, por ejemplo, hemos estado estimando algunos costos. Esto era referente a hoteles, sí, ¿no? Era hoteles, ¿no? Bueno, vamos a poner hotel, ¿qué le llamamos? Hotel, no sé, mes, y estos serían los ingresos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, son datos, vamos a asumir que aquí tenemos datos, ¿no? Referente a estos 6 meses, ¿no? Ya, vamos a asumir que tenemos datos, son datos que y esto, lo conveniente siempre es que sean lo más real posible, ¿no? Estos datos que estamos mostrando deberían ser lo más real posible. Entonces, esto en el estudio de mercado que estamos haciendo deberíamos de saber, ¿no? Cuánto de ingreso, por ejemplo, tiene en el mes de enero. Tal vez del año pasado podríamos tener de referencia y saber, ¿no? Tuvo $25,000 de ingreso al mes. En el mes de febrero, $30,000, ¿no? Entonces, tendríamos que tener estos datos lo más real posible, ¿ya? Ahora, a partir de estos datos que ya se conocen, nosotros tal vez podríamos estimar, ¿no? Y ese es el tema que vamos a ver ahora, ¿no? Abril hasta diciembre, ¿ya? Nosotros ahora, en base a estos datos que son reales, vamos a asumir que son reales, necesitamos estimar los siguientes valores, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Sugerencias, ideas. Tengo esta información y necesito saber en junio, julio, agosto cómo va a ser. Estoy poniendo un ejemplo nomás, ¿no? Lo correcto siempre debería ser tener información anual, por lo menos, ¿no? De un año entero debería de tener información, de tal forma que en base a todo un año ya podría estimar para el siguiente año, tal vez, ¿no? En este caso estoy poniendo solo como ejemplo que tengamos aquí 5 datos y a partir de estos 5 datos podría ya estimar valores hasta diciembre, ¿no? Pues la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para estimar esos valores? ¿Qué podemos hacer? Hay una técnica que es bastante, que se llama conocida. No sé si lo han llevado hasta el momento, pero es lo que es regresión o lo que es que se llama, al realizar el modelo lineal en base a esto. Vamos a poner número de meses. Como numeración a cada mes, ¿no? Entonces podemos nosotros decir que este es el mes 1, mes 2, mes 3, ¿sí? Entonces tenemos 12 meses. Entonces existe un modelo, por ejemplo, una forma, y esto en el Excel, por ejemplo, lo tenemos, ¿no? Ingresamos o seleccionamos esos datos y le ponemos en insertar, vemos el gráfico de puntos, y en base a este gráfico podemos generar un modelo, ¿no? El mismo lo tiene, ¿no? En este caso, por ejemplo, el modelo lineal. Entonces aquí nos ha generado, en base a estos datos que teníamos, nos ha generado un modelo. ¿Ya? Y este modelo inclusive tiene pendiente negativa, ¿no? Dice que estas ventas no están en aumento, no están en bajada, ¿no? Y es lo que se ve, ¿no? En el mes de enero, por ejemplo, se ha tenido unos ingresos de 25,000, en el segundo mes, en el mes de febrero, 30,000, y a partir de eso empezó a bajar, ¿no? En el mes de marzo sería 20,000, y subió aquí un poquito que era 22,000, ¿sí? Entonces, si usamos este modelo, como tiene pendiente negativa, entonces para los siguientes meses prácticamente vamos a ir en pérdida, ¿no? ¿Sí? ¿Se logra apreciar eso? ¿Se ve? ¿Se entiende? Pero el mes de febrero, ingeniero, sería una excepción, porque como es fecha de fiesta de Candelaria, Claro, entonces siempre tal va a vez, haber más, pues, pero en los otros sí, meses como en junio o tal vez en aniversario de Puno, por ahí puede volver a subir. exacto, Ahí exacto, el modelo cambiaría ya en todo caso. exacto. Entonces,
Como les mencionaba, estamos asumiendo que son datos, ¿no? Más o menos un compañero de ustedes creo que nos dijo más o menos eran así los ingresos, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que hay tendencia a bajar, ¿no? Entonces, si nosotros vamos continuando con este modelo, entonces posiblemente para el siguiente va a bajar, para el siguiente va a bajar, entonces vamos a estar en caída, ¿no? Ahora, esto solamente se ha analizado hasta el mes de mayo. Ahora, no sabemos, por ejemplo, tal vez en el mes de octubre, diciembre empieza a subir, ¿no? Entonces, podría tener incrementos, ¿no? Aquí el detalle así que en el mes de febrero se ha disparado, se puede decir, ¿no? Tal vez en el mes de agosto otra vez dispara, ¿no? Otra vez empieza a crecer, ¿no? Los ingresos, entonces. Pero solamente vamos a dar como un ejemplo, como una idea, ¿ya? Entonces, tenemos, voy a plantearles 3 métodos que podríamos usar para poder hacer las estimaciones, ¿ya? A uno de ellos, al primero de estos se les llama, le vamos a poner el método de promedios. Bueno, es un método que se tiene ya para poder estimar. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, para hacer este método, tenemos que hacer las variaciones de mes en mes, ¿no? ¿Cuánto ha habido la variación, digamos, entre el mes de febrero, de enero y febrero? Entonces, para calcular esa variación, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos calcular aquí? Para saber cuánto está creciendo o está reduciéndose. Para conocer cuánto es la variación, yo debería hacer el último valor, en este caso el mes de febrero, menos el mes de enero, ¿verdad? Para saber cuánto está creciendo o está decreciendo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en respecto al mes de enero y febrero, ha habido un incremento de 5,000 soles, ¿no? 5,000 dólares, ¿no? ¿Sí? Entonces, si calculamos eso hasta el mes de mayo, entonces vamos a tener algunos datos, ¿no? Aquí ha habido un incremento, aquí ha habido una reducción, ¿no? Una baja de 10,000 dólares. Aquí se ha mantenido igual, cero. Y aquí ha habido un incremento de 2,000 dólares, ¿no? Entonces, en base a estos datos, nosotros podríamos saber más o menos estimar cuánto podría ser para el mes de junio, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este método? Nos dice que vamos a tomar el dato anterior, ¿ya? En este caso, el mes de mayo. A este mes de mayo le vamos a sumar el promedio de las variaciones, ¿ya? De estas variaciones. Entonces, colocamos este promedio y hacemos el cálculo del promedio de estos datos. Y esto va a continuar para los demás, ¿ya? Entonces, recuerden que si nosotros no queremos que queden fijos estos datos, le ponemos F4, ¿verdad? Colocamos F4 y le damos Enter. Entonces, mediante esta variación que hubo de estos ingresos, vemos que para el mes de junio va a caer también, ¿no? Estaba en 22,000 y va a caer a 21,000. Entonces, vamos a continuar esto hasta el mes de diciembre. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, en junio, 21,000, julio, 20,000, 19,000, o sea, está bajando, ¿no? Y ese era el mismo comportamiento que habíamos visto inicialmente con el gráfico, ¿no? Entonces, esto está con tendencia a bajada, ¿no? Si nosotros continuamos, prácticamente vamos a estar en pérdida, ¿no? No vamos a tener, pero este es un método que se tiene para poder estimar. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Sí. A ver, recuerden, estos han sido nuestros datos iniciales, ¿no? ¿Sí? Estos son nuestros datos iniciales. Estos datos siempre hay que procurar de que sean reales, ¿no? Y estos datos serían ya los estimados o los pronosticados, ¿no? ¿Sí? Entonces podríamos diferenciarlo así para ver más o menos cómo van estos. Ahora, si hacemos la gráfica de todo esto, obviamente va a tener tendencia a una bajada, ¿no? ¿Sí? Y se está ratificando lo que habíamos visto con la línea de tendencia, ¿no? Entonces, una tendencia de bajada, ¿no?
¿Sí? Este es un método que nos podría ayudar. Ahora, como les indicaba, tal vez aquí está mal estimado. ¿Por qué? Porque no es conveniente usar, digamos, desde enero hasta mayo, ¿no? Y después hacer una estimación hasta diciembre, porque sabemos que no siempre es así, ¿no? A veces hay meses en que baja y hay meses en que sube, ¿no? Entonces, vamos a poner otro ejemplo. A ver, otro ejemplo ponemos, otro ejemplo. ¿Qué podemos plantear? Pero en este caso vamos a tener datos hasta diciembre, ¿ya? Datos reales hasta diciembre. ¿Qué podríamos ver? A ver, creo que tenemos otro. A ver, aquí tenemos otro. La cadena, el otro que era. Hemos estimado, aquí hemos estimado algo, ¿no? Era el tema de Internet, creo. Este era de Internet, ¿verdad? Ahí vamos a copiarnos este, ¿ya? Vamos a copiarnos. A ver, estos eran ingresos, ¿verdad? 14,000, 12,000, 15,000, 15,000, 16,000. Y vamos a estar estimando ya. A ver, esto era de Internet, ¿verdad? En los meses en los meses normales de mayo, respecto al Internet se mantiene, ¿no? Pues vamos a subir un poquito, 16,500 tal vez. Agosto, tal vez tenemos una caída. Es normal tener caídas, ¿no? No siempre vamos a estar con pendiente positiva, ¿no? En septiembre, no sé, nos levantan, porque a veces en agosto se van, yo qué sé, de vacaciones. Por eso que estamos estimando, ¿no? A ver, vamos a subir otra vez, ya unos 15,500. Y aquí llegamos a, no sé, a unos 16,000. 16,500 y aquí llegamos, yo que sé, en diciembre y ponemos unos 17,000. ¿Les parece? Son datos, recuerden que esto hay que procurar que sean datos reales, ¿no? Lo más real posible. Vamos a ver ahora nuevamente, usando este método de lo que era el de promedios, para poder estimar ya, esto sería para un año, imaginemos que esto corresponde al año 2019, por decir ya. Vamos a, porque el año 2020 ha sido un año caótico, ¿no? Entonces, vamos a poner el año 2019 y vamos a estimar ahora para el año, digamos, 2022 le ponemos para que no, porque este 2021 vamos a estar igual, ¿no? Tal vez podemos estimar para el año 2022 cómo va a ser, ¿no? A ver, ¿en qué consistía? Recuerden, aquí nuevamente vamos a empezar en el mes de enero. Los meses continúan, ¿verdad? Los meses continúan igual. Y vamos a estimar ahora cómo sería el comportamiento para ya para el siguiente año, ¿no? A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular las variaciones, ¿no? ¿Cuánto ha sido la variación de mes en mes, ¿no? Entre el mes de enero y el mes de febrero. Entonces, el mes de febrero menos el mes de enero. Entonces, ahí hemos tenido una caída de 2,000, ¿no? Eso lo estimamos y vamos viendo, ¿no? Hay dos caídas que se ha tenido fuerte, ¿no? En el mes de febrero y en el mes de agosto, ¿no? Y los demás ha ido con incrementos, ¿no? Entonces, aquí calculamos, ¿no? El dato anterior, el mes de diciembre, más el promedio, ¿no? Promedio de todas estas variaciones que se tienen, ¿sí? Le ponemos F4 para que no se mueva eso y le damos Enter, ¿no? Y en este caso lo vamos a manejar con números enteros, ¿no? ¿Ya? Vamos a manejar los números enteros y calculamos más o menos la proyección para el siguiente año. Ya, entonces, por ejemplo, hemos estado aquí en 14,000, ¿no? 15,000, 16,000, terminó en 17,000. De ahí empieza a incrementarse, ¿no? 17,000, llega a un tope en el mes de diciembre a 20,000. Entonces, si esto lo vamos a graficar, vamos a ver que tiene una pendiente positiva, ¿no? Sí, estamos con pendiente positiva en este caso. Esta sería nuestra gráfica.
Y a partir de esto podríamos tener una línea de tendencia. Y en este caso, la pendiente es positiva, ¿no? Y tenemos el modelo lineal inclusive en este caso, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende este método? Está fácil, ¿verdad? Sí. Método de promedios. Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Entonces, podríamos usar este método tal vez para poder estimar para un año siguiente, ¿no? Para ver más o menos cómo va a ser nuestro comportamiento. A ver, tenemos otro método, ¿ya? Se llama el método de incremento, ¿ya? Pero vamos a tomar este mismo dato, ¿ya? Este mismo dato. Vamos a tomar este mismo dato. Asumiendo de que son datos reales, ¿ya? Asumiendo de que son datos reales. ¿Ya? Como les decía, siempre procuremos de que estos datos sean lo más real, ¿no? Ahora, los que tienen empresas, los que tienen algún negocio, más o menos saben exactamente cuál es el ingreso, ¿no? Por ejemplo, si yo, digamos, voy a poner un mini market, por decir, entonces ya se sabe, por ejemplo, cuánto es el ingreso de un mini market, ¿no? Se sabe por mes más o menos cuánto es. Ahora va a haber casos en los cuales, como hace rato planteaban, el comercio electrónico, sabemos cuántos son sus ingresos mensuales, tal vez podemos averiguar, ¿no? Pero había otro caso, creo que me decían de los lugares turísticos, aquí un poquito que no teníamos, pero hay que estimarlo, ¿no? Pero si se dan cuenta, sí se pueden de alguna forma calcular estos valores, ¿no? Ya entonces, en este caso, el otro método que se tiene, que es referente al incremento, también vamos a calcular una variación, pero ya no como en este caso haciendo una resta, sino haciendo una división, ¿ya? O sea, ¿cuánto se ha incrementado entre el mes de enero y febrero? Pero en este caso hacemos una división, ¿ya? El último mes menos el anterior. En este caso nos dice que es de 0.81. Bueno, vamos a poner un poquito Entonces, cuando es 1 a más, quiere decir que ha habido un incremento. Cuando es menos de 1, entonces ha habido una reducción. Sí, se ha reducido el ingreso, ¿no? En este caso se ha reducido en un 14%, ¿no? Ha habido una reducción del 14% respecto a estos dos datos, ¿no? Respecto al mes de enero y el mes de febrero. Entonces, haciendo esto, podemos calcular para todos, ¿verdad? Les decía que cuando hay 1, quiere decir que ha habido un incremento, ¿no? Entonces, ha habido un incremento del 25% en el mes de marzo, ¿no? Entre febrero y marzo, el 1.25. ¿Sí? Entonces, vemos que sí ha habido aquí otra bajada, ¿no? En el mes de agosto ha habido una reducción en los ingresos del 15%, más o menos sería, ¿no? Entonces, para poder estimar para los siguientes meses, para poder estimar estos datos, vamos a usar, la fórmula es muy parecida a la anterior, ¿ya? Entonces, para, por ejemplo, estimar al mes de enero, lo que vamos a hacer es tomar de referencia el dato anterior. En este caso le ponemos igual al dato anterior, sería diciembre, ¿verdad? En el mes de diciembre se ha tenido un ingreso de $17,000 y en este caso le multiplicamos por el promedio de las variaciones que hubo, ¿ya? En este caso, de esos valores que hemos calculado, ¿no? Entonces, le ponemos otra vez F4 para que no se mueva eso. Y, a ver, lo vamos a reducir los decimales. Y habría un incremento, ¿no? De 17,000 a 17,392. Aquí ha habido 17,273, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Pero mediante esta fórmula podemos aproximarnos, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo, miren, hemos empezado en 17,000, está incrementándose hasta 20,000. En cambio aquí, de 17,000 hasta 22,000, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces, esto nos ayuda un poco a ver el tema de cómo podríamos pronosticar para más adelante, ¿no? Estamos haciendo ahorita, de acuerdo a un año, ¿no? Perdón, a los meses de un año, ¿no? Entonces, para un siguiente año estamos viendo cómo van a ser los ingresos por cada mes, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna consulta? Eso quiere decir que se entiende bien. ¿Y por qué me dicen después? Sí. Sí, ingeniero, está claro. Bueno, sí, está claro, ¿verdad? Entonces tenemos dos métodos, el de métodos de promedios y el de incremento, y estamos viendo una diferencia. Ya ahorita vamos a analizar cuál deberían de tomar, ¿no? Ahí vamos a ver el otro caso, que es el de método de progresión, ¿ya? Pero en este caso vamos a tomar lo mismo, los mismos datos, para ver cuál es la diferencia, ¿no? Los mismos datos. A ver, entonces ahora queremos saber para los siguientes, ¿no? ¿Cómo va a ser? Esto es lo que queremos estimar, ¿verdad? Queremos pronosticar cómo va a ser para el siguiente año. Entonces, en este caso, con el método de proyección, vamos a usar una fórmula del Excel, ¿ya? La fórmula es, ponemos igual, y ponemos pronóstico. Pronóstico. En este caso, lineal, ¿ya? Pronóstico lineal, no ponemos. ¿Ya? Pronóstico lineal nos pide el dato en el cual vamos a pronosticar. Nos dice el dato X en este caso. Ya es una función del Excel y usamos en este caso el dato que sería para el mes siguiente, que sería enero, ¿no? ¿Sí? Le ponemos punto y coma. Me dice el valor conocido de Y. Valor conocido de Y. ¿Cuál será el valor conocido de Y? En este caso, si este es X, este es Y, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces sería todos estos datos, ¿no? Punto y coma, que nos dice valor conocido de X. Entonces, estos serían los valores conocidos de X. ¿Sí? ¿Se entiende esa fórmula? ¿Hay alguna consulta, una duda? Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces, en base a esos datos, nosotros le damos un enter y nos va a pronosticar, ¿no? En este caso, miren, fíjense, ha habido una reducción, ¿no? Bastante fuerte, se puede decir, ¿no? Una reducción bastante fuerte. Estaba en 13,000, estaba en 17,000 y bajó a 13,000. Esto de acuerdo a estos datos que se tienen, ¿no? A ver, nuevamente ya. Es pronóstico, me pide el X, que correspondería a este mes, y me dice los datos de Y, que serían los ingresos, los datos de X, que serían los meses, ¿no? ¿Por qué creen que ha bajado? ¿Cuál es la explicación? En estos métodos se han fijado, ha subido, ¿no? Ha habido un incremento. Pero aquí ha habido una reducción. ¿Por qué creen que ha habido eso? ¿Por qué creen que está pasando eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se han dado cuenta o no? Si nos damos cuenta, para pronosticar este dato, está basándose en el mes de enero, en este mismo mes. Mes 1, mes 1. Si yo quisiera saber, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el siguiente mes al mes de diciembre, ¿no? En otras palabras, yo podría hablar del mes 13, ¿no? Bueno, no existe tal vez, pero podría numerarlo, ¿no? Poner 13. Entonces, si lo analizamos ahí, vamos a tener el incremento que aparentemente hemos tenido aquí, ¿no? ¿Sí? En cambio aquí,
volvemos a analizar como si fuera enero, ¿no? En enero era 14.000 el ingreso, era 14.000, y para este siguiente año, para el 2000, creo que hemos puesto el 2022, ¿no? Porque estamos obviando el año 2020 y 21, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué ha reducido? Porque esto están tomando de referencia el primer mes, ¿no? Entonces, si ahora esto lo hacemos extensivo para los demás meses, ¿qué es lo que pasará? Entonces, va a tener un comportamiento similar a lo que ha pasado en el mes anterior, ¿no? ¿Qué pasó en el mes de enero? Había un 14.000, y para el año 2022, digamos, si queremos pronosticar, había un ingreso de 13.700, más o menos, ¿no? Entonces, para el siguiente mes se incrementa, ¿no? Aquí ha habido una reducción, pero aquí hay un incremento, ¿no? El detalle es que aquí son técnicas que podemos usar para analizar cómo va a ser nuestro comportamiento, ¿no? Cómo es nuestro pronóstico que vamos a hacer para los siguientes años. A ver, voy a hacer ahora un análisis comparativo entre los tres métodos y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? A ver, vamos a poner estos datos primero. Entonces vamos a considerar solamente los ingresos en este caso, ¿ya? Ay, perdón, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a generar un modelo y vamos a seleccionar en este caso los valores del ingreso, en este caso del primer método. ¿Listo? Y este es el comportamiento que tiene este primer método, ¿no? Que hemos usado. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Este es el comportamiento que tiene este primer método, ¿ya? Ahora vamos a ver el segundo método y el tercer método, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, agregamos una nueva serie y valores de Y va a ser el otro método, ¿no? Agregamos una tercera serie. Perdón, ¿qué está pasando? Valores de Y. ¿Y qué pasó otra vez? ¿Qué está pasando? A ver. ¿Qué está pasando con este gráfico? Este es el último. Este es el anterior. Bueno, hay una sobreposición, ¿verdad? Esto referente a porque son los mismos datos, ¿no? Son los mismos datos. A ver, pero referente a esta, por ejemplo, vamos a buscar su línea de tendencia. A ver qué es lo que nos dice referente a esta. Si le ponemos lineal, más o menos esa es la línea de tendencia, ¿verdad? El siguiente, línea de tendencia lineal, vamos a tener ahí. Y de este último también podemos tener su línea de tendencia, ¿no? ¿Cómo está? Para ver más que todo si está con tendencia a crecer o bajar, ¿no? A ver, ¿se logra apreciar? ¿Se logra ver esto? Me parece que está muy pequeño. Hay que bajarle los rangos, ¿no? Empezamos en 10.000. El mínimo me parece que está muy poco, ¿no? A ver, la idea es que se note ya. Este está muy clarito, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos? Estos datos como que no se ven. Está muy... ¿Qué se va a ver? ¿Un morado? Tampoco. Sí, algo se ve, ¿no? Algo se diferencia. En lo que es la línea, ¿qué color le ponemos? Un rojo. Que esos puntitos parece que hace que no se ve. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve. Listo, entonces este es el comportamiento que se tiene referente a estos tres métodos, ¿ya? A ver, el naranja corresponde al segundo método, al de incremento. Lo voy a poner, si es posible, color naranja ya para que se vea mejor.
Listo, lo de azul corresponde a... Creo que es el último. No me permite. A ver. Ya, este sí es el último, ¿no? Este es el de color rojo, ¿ya? Bueno, un rojo más o menos. Y el azul prácticamente sería este, ¿verdad? Entonces, tenemos las tres líneas de tendencia para ver más o menos cuál deberíamos elegir, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se dice de estos tres pronósticos que hemos hecho? O sea, si nosotros esperamos siendo optimistas, ese término a veces se maneja, siendo optimistas, tal vez deberíamos usar este método, ¿no? El método del incremento. Entonces, con este método estamos viendo que nuestras ventas, nuestros ingresos van a estar bien, ¿no? Van a estar con tendencia a crecer, ¿no? Ahora, usando el método de los promedios, vemos que es ¿qué le dicen esto? Que es el normal, el intermedio, se puede decir, que tampoco vamos a esperar unas ventas excelentes, ni tampoco unas bajas, ¿no? Entonces, en este caso sería el intermedio. Y el de rojo que era el de proyección, hemos visto que es el más conservador, le llaman eso, ¿no? Sí, entonces aquí como que no esperamos unas ventas elevadas, ¿no? Entonces posiblemente estas tal vez van a ser las ventas más reales, ¿no? Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar, no? Eso es decisión del que está haciendo el proyecto, del que está analizando estos temas, ¿no? Entonces, queremos tener unas buenas ventas, queremos mejorar, o sea, estamos esperando optimistamente para ver si nuestras ventas se incrementan, o vamos a ser conservadores, o vamos a ser los pesimistas, no tanto pesimistas tal vez, no es el término, pero tal vez un poco más reales, ¿no? O sea, no esperamos tener ingresos muy elevados, ¿no? Entonces, tendríamos tres métodos que nos podrían ayudar a elegir con cuál ustedes podrían trabajar, ¿no? ¿Se entendió? Entonces son tres métodos y estamos haciendo una comparación y ya cada uno de ustedes tendría que elegir, ¿no? Bueno, me parece que lo más correcto es el de azul, entonces me voy por este método de pronóstico, por método de promedios, ¿no? Entonces aplico mi fórmula, entonces este es el que usaría para mi proyecto, ¿no? Siendo un poco conservador, ¿no? No esperando tener unos buenos ingresos, ¿no? Y esto es referencial, ¿ya? Esto no es exactamente lo que va a ocurrir, ¿no? Es solamente datos referenciales para analizar un poco cómo va a ser el comportamiento. Años, en este caso vamos a tomar el año 2010, podría ser. 10 años, sí, bueno, puede ser, ¿no? 2010, 2011, hasta el 2000. El detalle es el año 2020 y el año 21, ¿no? Estos años, la verdad, con este tema de lo que ha ocurrido, los pronósticos que se tenían no han funcionado, ¿no? Todos se han ido se puede decir al tacho, porque uno esperaba tal vez tener buenos ingresos, pero ha hecho que no sea así, ¿no? Ya, pero lo vamos a poner como ejemplo nada más, ¿ya? Como ejemplo nada más. Entonces, tenemos años. Y vamos a tener, en este caso, ingresos o ventas, ¿ya? Ventas anuales tenemos aquí, ¿ya? Sería interesante tener estos datos, ¿no? A ver si logramos tener estos datos, ¿ya? Datos, datos anuales, ¿no? En un año, a ver, vamos a poner de ejemplo. Un mini market, normalmente tiene ingresos, diarios, un promedio de 500 soles diarios, ¿ya? Voy a poner es un mini market, no es así como Plaza Vea, ¿no? Esos tienen ingresos de millones, ¿no? Por día, inclusive. Vamos a poner ingresos diarios de 500 soles. Entonces, esto multiplicado por los 30 días que se tiene, entonces más o menos estaríamos hablando de 15,000 soles, ingresos por mes, ¿sí? Entonces, estos 15,000 soles por los 12 meses que se tiene,
aproximadamente estaríamos hablando de 180.000 soles. Ya vamos a poner esos 180.000. O sí podemos ponerle 180 nomás también, ¿no? Para que no sea muy grande, ¿ya? Entonces, 180 en el año 2000. Vamos a asumir que en el año 2000, con tendencia a crecer, ¿ya? Vamos a ponerle 181.000. Por ahí bajó el 2012, 178.000. Esto en miles, ¿ya? Venta en miles. Miles de soles. Ya esto lo van a hacer ustedes, ¿ya? Tenemos ingresos así. Para el 2013 se levantó un poco, 185.000, 190.000 tal vez 2015. Aplicado nuevas estrategias, llegó a 200.000 en el año 2015. Se disparó a 210.000. De ahí tal vez bajó un poco, ¿no? 205.000, 208.000, 212.000 y terminó en 210.000, ¿ya? Listo. Entonces son datos que se tiene respecto a una empresa de mini market. Entonces lo que queremos ahora es hacer un pronóstico. ¿Para cuántos años? ¿5 años? 2021, 2022, 2023. 5 le vamos a poner para que no sea muy... 2024 y 2025. Entonces, ¿cuánto deberían ser los pronósticos de ventas de este mini market para estos 5 años? Vamos. El detalle es ahora cómo hacemos. El primer método de promedios. Método de promedios usamos primero. Entonces, estos son nuestros datos reales. Y esto es lo que queremos pronosticar, ¿no? Queremos saber más o menos qué es lo que va a ocurrir en estos 5 siguientes años. A ver, el que lo tenga me avisa ya. El que lo tenga me avisa. Y me dicta estos 5 datos, ¿no? Para ver si está bien o no. Ya, a ver, o llamamos lista, ¿no? Lo otro sería llamar lista. De acuerdo a la lista, preguntarles. A ver, calculen estos mediante el método de promedios para estos 5 años. Mediante el método de incremento también para los 5 años. Y para el método de proyección también mediante estos 5 años. Listo, entonces las proyecciones para el 2021 sería 213.000, para el 22, 216.000, para el 2023, 219.000, 222.000 para el 2024 y para el 2025, 225.000. ¿Quién acertó? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasó? Esto es lo correcto. ¿Aquí qué pasó? ¿Qué es? O sea, ¿han usado otra fórmula? Está cerca, ¿no? Tampoco no es algo grave, ¿no? No es que esté mal tal vez, ¿no? Pero el detalle es ha salido otra respuesta, porque Ingeniero, considero que lo han tomado desde el primer dato, desde el 2010, cuando no debían de tomarlo. aquí, tal vez, ¿no? Claro, sí, No fue en eso en mi caso. Entonces, ¿cuál es la variación? A ver, ¿qué La veías? variación fue de que Rodríguez,
No puse el Ya, F4. Rodríguez. Ah, ya, Sí. ya, ya, ya. Entonces, cuando no le pones el F4, es prácticamente está calculando la variación de este siguiente. Bueno, esto también se ha arrastrado, ¿verdad? Eso ha continuado. Ya, posiblemente eso sea. Ya, entonces, como estos datos son reales, estamos asumiendo de que son datos reales, lo de verde. Entonces, estas son sus variaciones, ¿no? Por eso es que se mantiene esto, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiéramos estimar para un siguiente, pero tendríamos que saber realmente cuánto es esto, ¿no? Y de tal forma que vamos ampliando estas variaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero en este caso, como queremos estimar desde el 21 hasta el 25, entonces tomamos en consideración estas variaciones, ¿ya? Entonces, ese ha sido el detalle. Por eso es que nos salió lo mismo, ¿no? Listo, entonces, punto para... ¿Sí? ¿Algo? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Por qué está variando de 3 en 3? O A sea, ver, no sé. a ver, si calculamos el promedio, me imagino que el promedio va a ser 3. A ver, vamos a ver. Promedio. Eso no siempre es 3, ¿no? Eso depende, ¿no? A ver. Claro, la variación es 3, bueno. Aquí el promedio de variaciones es de 3. Entonces, por eso es que está sumando más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. ¿Sí? Porque este promedio de variaciones me sale 3. ¿Correcto? Pero eso no estaría fuera de la realidad, ingeniero. O sea, no tendría nada que ver con la realidad. Posiblemente, claro. Por eso, ustedes determinan eso, ¿no? Ahora, tal vez nos hemos exagerado mucho, digamos, para 5 años, ¿no? Tal vez era solamente para 2 años o 3 años, tal vez, ¿no? Porque si te das cuenta, cada 3, o sea, casi 3,000 cada año, ¿no? 180, claro, cada 3,000 cada año, ¿no? Un incremento de 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. Entonces, posiblemente no sea lo correcto, como dices, ¿ya? Pero son técnicas, son métodos que se tienen, ¿no? Ya, como les decía, cada uno ya decide, ¿no? Esto, la verdad, no me conviene, dicen, ¿no? Pasemos para el siguiente, bueno. Entonces, recuerden que para esto hacemos el último entre el anterior, ¿verdad? Y nos va a dar una variación. Aquí ha habido un incremento, ¿verdad? Cuando hay el 1 por adelante, ha habido un incremento. Cuando hay 0, ha habido una reducción, ¿no? Entonces, eso lo calculamos hasta aquí. Entonces, en algunos ha habido un incremento, en algunos una reducción. Y calculamos, ¿no? Esto va a ser el dato anterior por, en este caso, ¿no? El promedio de estas variaciones, ¿no? Y en este caso, para que no se muevan estas variaciones, le presionamos F4, ¿no? Hacemos que se quede estático esa parte, ¿no? Entonces, quitamos los decimales. Sí, creo que no, algo has hecho mal, ¿ah? O no sé, hoy estoy mal. A Sí, ver, ya me di revisemos. cuenta. Ahorita lo he movido y, o sea, todos mis valores se han cambiado. Sí, ahí. Ya, entonces, para este segundo caso, las proyecciones serían 213,000, 217,000, 220,000, 224,000 y 227,000. ¿Sí? Entonces ya uno puede analizar, ¿no? Decir, bueno, este no me conviene mucho, me parece que es más real, o tomar este último caso que sería el de proyección. ¿Alguien tiene respecto a proyecciones? Pronóstico. En este caso lo vamos a poner lineal, ¿ya? Vamos a ponerle solamente esto como referencia. Hay otros casos, ¿no? Que también podemos investigar. Aquí nos pide el dato X, en este caso sería el X, punto y coma, los datos conocidos de Y, las ventas en este caso, ¿no? Las ventas, punto y coma, el dato de Y. Entonces le damos Enter. Y esto lo aplicamos para todos estos años y tenemos esta proyección, ¿no? Entonces ya uno puede tomar una decisión tal vez. Vamos a ponerle solamente en base a las proyecciones nada más. Ya vamos a ver cómo está ocurriendo, qué está pasando, ¿no? Este es el método de promedios. Agregamos otra serie. Y en este caso le damos la siguiente. Ahora sí está bien, ¿verdad? Ya, ahora sí.
Entonces, por ejemplo, este es el gráfico de las 3 proyecciones, ¿no? El de plomo, ¿a quién hace referencia? Al último, ¿verdad? Entonces, este sería el de plomo. Bueno, voy a cambiarlo ya para que no se vea muy... No se nota, ¿verdad? Verde ya no le ponemos rojo. Listo, entonces este sería el rojo. Vamos a poner rojo. El naranja es el del medio. Y el celeste sería el primero. Entonces ya uno ya puede analizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el rojo salió mayor, ¿no? O sea, aquí esperamos unos ingresos, unas ventas mayores, ¿no? El de naranja fue el menos, o sea, el intermedio se puede decir, ¿no? Y el más conservador, el más tranquilo, se podría decir que es el de promedios. Ya, pero ahí vemos más o menos las tendencias de cada uno, ¿no? Cómo va. Sí, y ya ustedes ya deciden cuál usar, bueno. El de proyección, si yo espero unas buenas ventas cada año, podría ser el de proyección, ¿no? O esperamos simplemente algo tranquilo, no arriesgando mucho, tal vez podría ser el de incremento en este caso, ¿no? Y el más conservador sería el de proyecciones, ¿no? No, perdón, el de promedios. ¿Correcto? ¿Se entendió? Entonces hemos visto estos 3 métodos para poder hacer proyecciones o estimaciones en el futuro, más o menos, ¿no? Viendo, adelantándonos cómo va a ser más adelante.